Vamos a comenzar en lo que nos habíamos quedado la sesión anterior. No, nos habíamos quedado precisamente en caracterizando esta sucesión. Habíamos comentado que además de que podemos modelar a partir de un patrón una sucesión, también podemos determinar su comportamiento o lo que le llamamos caracterizarla. Podemos determinar si la sucesión converge o no a un valor en específico, que es lo que le habíamos llamado ese límite de la sucesión. El límite de esta sucesión, voy a poner el término enésimo, nos indica la convergencia. Y además también nos indica el acotamiento. Eso es lo que habíamos establecido la sesión anterior. Otra de las características es la monotonía. Y que esta podría ser creciente o decreciente. Bueno, en el ejemplo que estábamos trabajando, que era este, utilizamos el teorema del emparedado, el Squeezy Theorem, para poder determinar cuál es el límite de esta sucesión y que pudiésemos encontrar si es una sucesión convergente y si está acotada. Bueno, pero antes de comenzar, la sesión anterior ya no me dio tiempo y les había dicho que el teorema del emparedado también le decían el teorema de un borracho y dos policías. La razón es la siguiente. Un ejemplo típico de este teorema es a partir de una función basada en trigonométricas de esta forma. Es una función, puede ser senoidal, cosenoidal, que va creciendo conforme se va alejando del origen. Bueno, su amplitud, la amplitud de la onda, no como tal que la función esté creciendo, sino que en realidad lo que está sucediendo aquí es que conforme la función se aleja del origen, su amplitud, la longitud entre crestas y valles, va creciendo. Y resulta que esta función está acotada por una función que puede ir por aquí y otra función que puede ir por acá para calcular el límite justamente en este lugar, dibujado de una forma correcta, ¿no? Y acertada. Bueno, este teorema, el teorema del emparedado, también se le conoce como el de los dos policías y el borracho, porque hagan de cuenta que las funciones, las gráficas que están aquí en amarillo, son como los dos policías que están escoltando al borracho que pues tiene un caminar impreciso. Entonces, por eso es que también se le conoce como el teorema de los dos policías y el borracho. Ahora, esto ya en términos formales de la matemática es lo que ustedes le van a llamar en ecuaciones diferenciales, lo que son las envolventes. Ustedes pueden tener una familia de funciones que pueden tener este comportamiento, como el de esta función que está basada en funciones cosenoidales o senoidales, y resulta que las curvas que están sirviendo como cierta forma de acotamiento, que no permiten que la función pase de esa curva,
son lo que le llaman envolventes. De hecho, si ustedes alguna vez han estudiado o han modificado audio con programas especializados, o de hecho, aunque no lo hayan realizado como tal, sino que con que escuchen música, siempre hay un fade in, fade out, es decir, como del silencio va aumentando el sonido y después va disminuyendo. Pues es este mismo fenómeno que aparece aquí arriba. Lo que estamos haciendo en ese tipo de cuestiones es darle un envolvente a la onda que nos da el sonido, y eso lo podemos transformar en cuestiones de funciones como el teorema del emparedado para que podamos establecer cuál es el límite cuando se tiende a algún valor en específico. Entonces, esta es la explicación de por qué el Squeezy Theorem o el teorema del emparedado tiene este nombre de dos policías y un borracho. Nada más quería comentárselos como una curiosidad matemática respecto al nombre, pues para que no haya quedado pendiente de lo que les comenté en la sesión anterior. Entonces, ahora sí, retomando el ejemplo anterior, teníamos la sucesión. Y entonces habíamos encontrado, mediante el teorema del emparedado, que el límite cuando n tiende a infinito de este era igual a 1. Ese es el resultado que nos había devuelto la solución de este límite. Con esto, pues ya entonces habíamos establecido que la sucesión converge y que además está acotada. Acotada por su límite, que es 1, y el término 1, el primer término, que cuando n es igual a 1, pues nos devolvía 2. Entonces, esta sucesión tiene cota en 2 y tiene cota en 1. Si lo ponemos en un gráfico, aquí está n, aquí están los términos de la sucesión. Este vendría siendo el límite igual a 1. Y por acá estaría el término un, u1, no un, u1, igual a 2. Tomando en cuenta esto. Aquí cuando n es igual a 1. Bien, eso es lo que tendríamos. La sucesión se encontraría contenida en este espacio. Todos los términos de la sucesión se encuentran en ese espacio. No hay términos arriba de 2 y no hay términos abajo de 1. Eso es lo que el límite nos había indicado. Ahora, vamos a analizar lo que vendría siendo la monotonía para saber si esta sucesión es creciente o es decreciente, o incluso puede darse el caso de que no sea monótona. Es decir, que en un intervalo como tal crece y en otro va a decrecer. Y para ello, primero vamos a tratar de verificar qué es lo que sucede comparando los términos n y n-1. Y trataremos de aplicar las condiciones de crecimiento o decrecimiento que conocemos de los números naturales, así como lo hicimos la sesión anterior con la sucesión que era fraccionaria. Aquí no es fraccionaria, pero pues vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a intentar verificar qué pasa con el término un-1 y el término un.
Por acá pues voy a escribir el término un. Y por acá voy a escribir el término un-1. Entonces, recuerden que para obtener el término un-1, pues donde está n en el término enésimo, en el término general, ahí sustituimos n-1. Entonces, esto es lo que nos devolvería el término n-1. Y entonces lo que vamos a hacer aquí es compararlos. Recordemos cuál es el criterio de la monotonía. Si el término un-1 es menor o igual que el término un, eso quiere decir que la sucesión es monótona creciente. Si el término n-1 es mayor que el término enésimo, entonces la sucesión es monótona decreciente. Pues entonces, tomemos esos dos términos. Y entonces, al compararlos, ¿quién es mayor? Si yo tengo dos veces n-1 y le calculo la raíz n-1 ésima, esa va a ser mayor o menor que la raíz de 2n, que la raíz enésima de 2n. ¿Sí? Eso quiere decir que nos quedaría de esta forma. ¿O quedaría de esta forma? ¿Así quedaría? Bueno. Eso quiere decir que la sucesión es decreciente. O quién sabe. Digo, también, recuerden que aquí también decir quién sabe es una respuesta válida, ¿eh? Bueno, vean que hemos hecho pues, algunas pruebas con los primeros elementos y pues podemos decir, sí se podría realizar eso, pero a diferencia de lo que hemos hecho anterior, aquí pues no podríamos darle un patrón específico, porque les voy a poner un ejemplo. Voy a tomar nada más el término enésimo, este. Voy a sustituir ahí n igual a 1. Si sustituyo n igual a 1, pues tendría la raíz unésima de 2 por 1, pues es 2. Esto traducido a su representación de exponente, vendría siendo 2 a la 1 sobre 1, pues esto vendría siendo 2. Y si tomo n igual a 2, entonces me quedaría la raíz cuadrada de 4, que sabemos que es 2. Eso sustituyendo aquí en el término enésimo, porque recuerden que todo lo hacemos con el término enésimo. Y pues dense cuenta que ahí tenemos un ejemplo en el que son iguales. Y en lo que hemos visto aquí, hubo a quienes les dio que el término n-1 es mayor que el término n y que el término, o hubo a quienes les dio que el término n es mayor que el n-1.
Entonces, pues no tenemos un consenso. Lo que vamos a hacer es tomar esta función, esta sucesión, y trasladarla hacia el dominio real para analizar qué es lo que pasa con la función real de variable real. Porque recordemos que como esta sucesión es un subconjunto de la imagen de la función real, de la forma en la que se comporte la función real es en la que se va a comportar la sucesión. Entonces, voy a quitar aquí estos experimentos. Bueno, no, los voy a dejar ahí, porque también los voy a retomar en un rato. Nada más voy a quitar este, que está estorbando aquí el exponente que le puse. Y les voy a escribir más claramente este, para que se note que es un exponente 1 sobre 1. Así. Bueno, pues vamos a trabajar con la función real de variable real. Entonces, la sucesión está modelada mediante esta. Entonces, la función real tendría que ser esta. Que en su representación de exponente nos queda como 2x elevado a la 1 sobre x. Pues como lo comentamos la sesión anterior, si queremos ver crecimiento o decrecimiento utilizando la función real, pues vamos a ver los momentos en los cuales la derivada de la función real es mayor a 0. Con esto, pues vamos a poder establecer cuál es el comportamiento de la sucesión. Y entonces, si yo tengo que y es igual a 2x elevado a la 1 sobre x, ¿cómo calculo la derivada de esto? Exacto. Podemos aplicar el logaritmo natural y hacer lo que se conoce como la derivada logarítmica, que no es otra cosa más que una derivada implícita. Fíjense lo que vamos a hacer. Otra vez, aplico el logaritmo natural de un lado y aplico el logaritmo natural de otro. Entonces, esta función nos va a quedar como logaritmo natural de y es igual a 1 entre x por logaritmo natural de 2x. Vale. Solo aplicamos logaritmos. Pues ahora derivamos. Aplicamos la derivada implícita. ¿Cuál es la derivada del logaritmo? Exacto. Entonces, como es derivada implícita, derivo el logaritmo natural de y. Aplico aquí la regla de la cadena. 1 entre y por la derivada de y. Y al derivar del otro lado, pues lo que tenemos es un producto de funciones. Entonces nos quedaría la primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. Aquí voy a recorrer un poquito toda esta escritura para que me devuelva me dé espacio correcto para el resto de la derivada. Y esta es la derivada de 1 sobre x. Bueno. Entonces, esto nos quedaría como 1 entre y por su derivada. La derivada del logaritmo natural de 2x, pues es 1 sobre 2x por la derivada del argumento, que vendría siendo 2. Voy a poner un punto de multiplicación. Más la derivada de
1 sobre x, esta sí es una función potencia, 1 sobre x es x a la menos 1, y entonces aquí sí podemos aplicar lo que vendría siendo la derivada que me comentaron. El exponente como coeficiente por la función elevada a una unidad menos y que está multiplicando a la función logaritmo natural de 2. Bueno, voy a simplificar rápidamente algunas cosas. A ver, este 2 se simplifica con este 2 y esto nos queda como 1 sobre x cuadrada. Menos el logaritmo natural de 2x entre x cuadrada. Bueno, pues ya tengo ahí este tipo de derivadas. Este tipo, simplificadas estas derivadas. Y pues ya nada más despejo lo que sería y'. Y' sería igual a y por 1 sobre x cuadrada, que lo voy a factorizar. Dense cuenta que los dos sumandos están divididos entre x cuadrada, entonces lo puedo factorizar. Y nos queda 1 menos logaritmo natural de 2x. Y pues recordemos que y es esta función. Y pues ya tenemos la derivada. Entonces, en este caso, la derivada de la función real vendría siendo y, que es 2 a la x elevado a la 1 sobre x, por 1 sobre x cuadrada, por 1 menos logaritmo natural de 2x. Esa es la derivada. Ya no lo voy a simplificar absolutamente nada, así lo voy a dejar porque así nos conviene dejarla. Aquí hay que recordar que este proceso es válido siempre y cuando x sea mayor a 0. Y al decir el proceso válido, que pueda utilizar la función real para caracterizar el comportamiento de la sucesión. Ya tengo la derivada. Entonces, necesitamos verificar en qué momentos esta expresión en color cian es mayor a 0. Para saber en qué momentos la función primero real crece, en qué momentos decrece, y eso lo vamos a trasladar hacia la sucesión. Entonces, ¿en qué momentos este producto de tres términos crece y en qué momentos decrece? Aquí quiero que tomen en cuenta algo. Es el producto de tres números. Este es el primero, este es el segundo y este es el tercero. Entonces, debemos tomar en cuenta cuáles son las condiciones para que tres números, al multiplicarse entre sí, nos devuelva un cociente positivo. Y también tenemos que descartar aquellos, cualquiera de estos tres números, que ya sean positivos, que no vayan a cambiar su signo. A ver, vamos a analizar primero este. El término 2x, todo eso elevado a la 1 sobre x, ¿qué naturaleza tiene? ¿Es positivo o es negativo? Es positivo, porque es la raíz xésima de 2x. Y como estamos asegurando con esta condición que x es mayor a 0, pues nos olvidamos de que las raíces pares tienen su parte positiva, su parte negativa. Además de que como estamos en cálculo, la expresión que tenemos es esta, la original. Aquí nos están indicando un signo positivo, entonces
este primer término es positivo. Bien. Para el término 1, entre x cuadrada, ¿qué naturaleza tiene? ¿Positivo o negativo? Positivo también. No. Exacto. No puede ser 0, porque ya le estipulamos que x es mayor a 0. Y el único número que nos podría dar problemas es 0. Entonces ya está excluido. Como x es positivo, pues siempre va a ser, este cociente va a ser positivo porque además lo estoy elevando al cuadrado, entonces siempre va a ser positivo. El único que nos podría crear conflicto vendría siendo este, porque tenemos aquí una resta. Depende del valor de x si esa resta nos devuelve un número positivo o nos devuelve un número negativo. Entonces, dense cuenta que ese es el único elemento que debemos analizar. El único factor de este producto de tres funciones es el único que debemos analizar cuando 1 menos logaritmo natural de 2 sea mayor o menor a 0. Y pues resolvemos la desigualdad, ¿no? Sumo a ambos lados el logaritmo natural de 2. Puedo aplicar la exponencial. De esta forma. Y entonces nos quedaría 2x es menor que e. Y por lo tanto, para x menor a e entre 2, resulta que la derivada va a ser mayor a 0. La derivada de esta función real va a ser mayor a 0 cuando x sea menor a e medios, al número e entre 2. Pues bien, ya podemos entonces estipular cuál sería el comportamiento de nuestra sucesión. Me voy a esperar aquí un momento en lo que terminan de anotar para que un poquito más abajo ya pueda colocar el gráfico y pues vamos a tomar los intervalos primero reales y después vamos a señalar el dominio natural para ver cómo se está comportando nuestra sucesión. Bueno, voy a poner el gráfico. Primero, aquí voy a anotar el 0. Por aquí voy a anotar 1, 2, 3, 4. Vale. A ver, en color amarillo voy a poner e medios. E pues es aproximadamente 2.7 a la mitad. Al dividir e entre 2, pues me quedaría como 1.30 y algo. Entonces, digamos que e medios está más o menos por aquí. Bueno, de acuerdo a lo que acabamos de encontrar, en este intervalo, desde 0 hasta e medios, resulta que f de x crece. Y entonces, en el resto del intervalo, pues x debe de crecer. Significa que en e medios existe un máximo. Recuerden lo que vieron en variación de funciones. Si una función crece y después decrece,
el punto justo donde cambia desde crece a decrece, si pertenece al dominio de la función, eso es importante, que debe pertenecer al dominio de la función. Si pertenece, significa que ahí hay un máximo. Si primero crece y luego decrece, pues entonces justo ahí en el cambio de dirección de la función, ahí hay un máximo. Bueno, ahora voy a poner arriba en color verde, o mejor en color lila, para que contraste un poco. Lo que vendría siendo los términos de la función de la sucesión. A ver, cuando n es igual a 1, la sucesión quedaría como la raíz 1 de 2. Cuando n es igual a 2, nos quedaría la raíz cuadrada de 4. Cuando n es igual a 3, nos quedaría la raíz cúbica de 6. Y cuando n es igual a 4, pues nos quedaría la raíz cuarta de 8. Bueno, veamos qué es lo que sucede. La raíz 1 de 2, pues ya vimos que es 2. Déjenme le subo para que recordemos que efectivamente es 2. Aquí la tengo. La raíz cuadrada de 4, pues también es 2. Bien. Dense cuenta que en la sucesión, pues estos dos términos son iguales, es decir, no hay ni crecimiento ni decrecimiento en estos dos. Pero a partir de este término en adelante, ya se encuentra la sucesión, los términos de la sucesión ya se encuentran en el intervalo donde su función real está decreciendo. Entonces, los primeros dos términos, digámoslo así, están a un mismo nivel. Hagamos de cuenta que están así. Y a partir del segundo término, lo que hace la sucesión es esto. Va decreciendo. Recordemos que el concepto de monotonía incluye un menor o igual o mayor o igual, que es el que tendría aquí arriba. Si el término n-1 es menor o igual que el término n, es creciente. Si el término n-1 es mayor o igual que el término n, es decreciente. Entonces, de acuerdo a la definición de monotonía y a este análisis que hicimos auxiliándonos de la función real, ¿cuál es el comportamiento de esta sucesión? ¿Es monótona? Sí, es monótona. ¿Creciente o decreciente? Exacto. Esta sucesión es monótona decreciente. Entonces, aquí podemos concluir que por nuestra función real, por comportamiento de la función real, esta sucesión es monótona decreciente.
Y listo. Ya hemos caracterizado entonces a esta sucesión. La sucesión de la raíz enésima de 2n es una sucesión monótona decreciente, está acotada y es convergente, donde converge hacia su límite que es 1. Ya hemos hablado de sucesiones, que son funciones en términos de los números naturales y que me van generando una colección de ítems, una colección de imágenes. A final de cuentas es una función, pues, tiene su imagen, las cuales tienen cierto comportamiento y se van generando a partir del término enésimo, f de n, la función que me genera toda la sucesión. Bueno, ahora, este tipo de cuestiones me puede ayudar a plantear lo que se conocen como series. Entonces, lo que vamos a ver a continuación ya es el inicio de series. Y aquí les comento, una serie es diferente de una sucesión. Y en un momento vamos a ver por qué. Bueno, lo primero que quiero hacer es lo siguiente. Yo tengo la fracción de un tercio. Y esta fracción es un número racional, es un cociente de enteros que podemos llevar a su expresión decimal. Y esta expresión pues nos va a quedar como 0.33333, etcétera. Que le denotamos aquí con una testa en lo que le llamamos el periodo decimal. Entonces ya podemos ahorrarnos estos puntos suspensivos. Bueno, dense cuenta que esta expresión la puedo modelar mediante una función en términos de los números naturales. ¿Por qué? Pues porque yo puedo poner esta expresión 0, ya no lo voy a poner el 0, es 0 enteros, pues entonces que se quede así. Pero la puedo poner de esta forma. El primer término pues sería 3 entre 10, que es esta posición decimal. A ese término le sumo 3 entre 100. Al siguiente, a esta suma de dos primeros términos le sumo 3 entre 1000 y así nos vamos. 3 entre 10,000, etcétera, etcétera, etcétera. 3 entre 100,000, 3 entre 1,000,000, 3 entre 10 millones. Así es como vamos construyendo esta fracción. Ahora, dense cuenta que esto también lo puedo reducir de la siguiente forma. Pues 3 entre 10 lo puedo dejar como 3 entre 10, pero 100 es lo mismo que 3 entre 10 al cuadrado. Y 1000 es lo mismo que 3 entre 10 al cubo. Y 10,000 es 3 entre 10 a la cuarta y así sucesivamente. Bueno, pues con esto quiere decir que la fracción de un tercio la podemos modelar como si fuese una suma. Como tal, no es una suma, porque todos estos decimales pues es el periodo que se repite indefinidamente. No tiene fin. Entonces, una suma siempre es finita, siempre debemos tomar en cuenta que la suma se puede realizar a partir de elementos finitos. Aquí estamos sumando, entrecomillado, términos infinitos. Estamos, digámoslo así, realizando una suma infinita. Y lo puedo expresar de esta forma, como la suma desde n igual a 1 hasta infinito de 3 entre 10 a la n. Así, cuando n es igual a 1, pues tengo 3 entre 10
este término. N es igual a 2, pues tengo 3 entre 100, que es este término. N igual a 3, tengo este término. N igual a 4 es este. Y dense cuenta que mediante esta notación compacta podemos expresar a un tercio. Bueno, este tipo de construcciones es la que les llamamos series. Podemos tomar una serie a partir del término enésimo de una sucesión, sí. Pero aquí el problema es que vamos a ir sumando consecutivamente o vamos a expresar como una suma todos los términos de esa sucesión que se están generando mediante el término enésimo, en este caso 3 entre 10 a la n. Entonces, si yo pongo los términos de esta forma, tres entre 10, 3 entre 100, 3 entre 1000, 3 entre 10.000, y así sucesivamente, separados por comas. Esta es una sucesión. Esta es la que le llamaríamos la sucesión. Pero si yo pongo los términos 3 entre 10, más 3 entre 100, más 3 entre 1000, y así sucesivamente, esta es a la que le vamos a llamar serie. La que podemos expresar como una suma es la serie. Es que la suma de n términos es una suma como tal, es finita, porque tú estás diciendo termino hasta n. Llego al término enésimo y ahí acabo. Pero la serie continúa de manera infinita. Tendrías un número infinito de sumandos. En el caso de la suma de n términos de una sucesión, lo único que estamos haciendo es sumar desde el término 1 hasta el término n. Pero en la serie estamos estipulando que vamos a ir sumando cada uno de esos términos cuando n se dirige hacia infinito. Esa es la diferencia entre la suma de n términos y una serie. De hecho, la suma de n términos es lo que se le conoce como la suma parcial de la serie, porque estamos tomando en cuenta solo algunos términos de esa serie. Esa es la diferencia. Sí, más o menos es como un fractal. Que pues, los fractales para formarlos no los vamos formando con cada término de la figura geométrica que estamos trabajando, sino que los vamos superponiendo. Es exactamente el concepto de una serie, es en forma geométrica lo vemos como el de un fractal. De hecho, pues el primer ejemplo que vimos es un fractal. Justo el que les puse del triángulo, no me acuerdo si era del triángulo, ustedes que les puse, un pentágono, ¿no? Creo. Si yo pongo primero un triángulo así, y luego lo hago más pequeño, y luego lo hago más pequeño, y así sucesivamente, pues lo que tendría serían los términos de una sucesión, no como tal un fractal. Pero cuando coloco, lo superpongo de esta forma, es cuando ya se forma el fractal. Y entonces lo que indicamos aquí con un fractal es que al superponer todos los elementos que lo forman, es como si tuviésemos una serie y ya no una sucesión. La sucesión vendría siendo esta. Y el fractal podría ser la representación de una serie, porque ya estamos superponiendo todos los elementos en uno solo. Entonces,
Pues aquí esta serie, de manera simplificada, podemos ver que tiende como tal hacia un tercio. Ahora, no todas las series, de hecho son muy pocas, las que podemos encontrar lo que le llamaríamos su suma. Este tipo de series son las que vamos a llamar convergentes. Cuando podamos calcular la suma de una serie, es que le vamos a llamar que la serie converge. Entonces, vamos a definir de manera formal lo que es una serie y en qué momentos va a converger. Bueno, primero, lo que es la serie. Para la serie vamos a tener que es una construcción de la forma, que tenemos U1 más U2 más U3 más así sucesivamente más UN y continúa de manera indefinida. Y entonces la serie la vamos a denotar de esta forma, como Sn igual a la suma desde n igual a 1 hasta infinito del término un. Ya cuando estamos incluyendo el símbolo de suma junto a un término enésimo, pues ya estamos indicando que estamos trabajando con una serie. Bueno, entonces, aquí hay que tomar en consideración lo siguiente. Existen, al igual que con las sucesiones, tipos de series que convergen y que no convergen. Entonces, cuando hablamos de convergencia, cuando estamos refiriéndonos a este término de convergencia, entonces el límite cuando n tiende a infinito de la serie es igual a un número específico a. Aquí le voy a llamar a. Y este número específico es lo que le llamamos la suma de la serie. Ahora, en particular, esta suma de la serie viene siendo un límite, o el límite de una sucesión, no de los términos que tengo aquí, sino más bien de una sucesión que voy a ir construyendo a partir de esos términos. Esta suma, pues como tal, es la cota superior de la serie. O bueno, la cota en general no necesariamente tiene que ser superior, también puede ser inferior. Es la suma. La suma vendría siendo una cota de la sucesión que me denota la serie. Ahora, ¿cómo hago esa interpretación de que esta serie se trata de una sucesión? Lo voy a interpretar de esta forma. Ahora, ¿a qué me refiero con que la serie es una sucesión? Voy a ponerlo de esta forma. Nuestra serie es la siguiente. Sn es igual a n igual a... es igual a la suma desde n igual a 1 hasta infinito de un. Bueno, si n es igual a 1,
Entonces, S1 vendría siendo únicamente U1. Pues igual que como en las sucesiones. Si n es igual a 2, entonces tendría que S2 sería 1, U1 más U2. Si n es igual a 3, entonces tendría que S3 es U1 más U2 más U3. Y así nos vamos. Si n tiende a infinito, pues eso quiere decir que Sn vendría siendo la suma desde n igual a 1 hasta infinito de un. Esta es la sucesión que estamos construyendo con una serie. La sucesión S1, S2, S3 a partir de sumas de U1 primero, después U1 más U2, después U1 más U2 más U3 y luego U1 más U2 más U3 más U4 y así nos vamos. De esta forma es que estamos estableciendo que el límite cuando n tiende a infinito de Sn tendría que ser igual pues al límite cuando n tiende a infinito desde n igual a 1 hasta infinito de un, y esto tendría que ser igual a un número a. Y eso es debido a que estamos calculando hacia dónde converge la sucesión S1, S2, S3, así sucesivamente hasta Sn. Porque esa sucesión va a converger hacia la suma de la serie. Fíjense lo que voy a hacer aquí. Me voy a pasar a GeoGebra. A ver, voy a borrar este. No hubiera borrado el deslizador. A ver, nada más voy a borrar el punto P. Bueno, a ver. Aquí voy a poner un punto P primero. Y lo voy a denotar de esta forma. El punto P vendría siendo n, 3 entre 10 a la n. Lo voy a hacer un poquito más grande para que se note mejor. Pues algo así. Conforme voy avanzando n, ustedes vean cómo cada término de manera individual va a ir tendiendo hacia 0. Es más, para que se vea mejor, le voy a poner el rastro. Y yo creo que también le voy a cambiar el color. Bueno, lo voy a hacer... Ay, no era eso. Lo voy a hacer más grande. Bueno, ahí ustedes pueden observar cómo está sobre 0, pues porque en cada ocasión, pues 3 entre 10 a la n, conforme n va aumentando, pues se va haciendo cada vez más pequeño y va volviéndose 0. Bueno, esa es una parte. Ahora, por otro lado, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a poner aquí S. Y este S pues también va a tener n. Pero además, este va a ser la suma de la siguiente expresión. Aquí la instrucción de, si ustedes la alcanzan a ver, la instrucción de secuencia,
Es la que me va a ir generando todos los términos. Entonces voy a empezar la secuencia en 1 y voy a llegar hasta n. Bueno, voy a moverlo aquí manualmente y voy a ocultar por el momento el punto Q. Y a ese le voy a cambiar el color. Y también le voy a aumentar el tamaño. Ahí está. Por otro lado, pues voy a poner la recta y igual a 1/3. Y esto lo voy a hacer un poquito más grande. Bueno, ahí está. S es igual a 3/10. Cuando n es igual a 1. Cuando n es igual a 2, ahí estaría sumando dos términos. Y observen cómo desde s igual a 1, que es esta posición, desde n igual a 1, hasta n igual a 2, que es esta otra posición, aquí, observen cómo se acercó hacia 1/3, porque estoy realizando la suma. La suma como etiqueta la voy a poner aquí. Este va a ser nuestro número A, que va a ser la suma de la secuencia ¿qué me hace falta? Me falta la variable. Y para modificarle un poquito, aquí voy a pedir que me devuelva unas 15 cifras decimales. Bueno, a ver, aquí quiero que me digan si alcanzan a ver los números que están del lado izquierdo. Básicamente el último. Bueno, observen lo que va a suceder. Y es más, voy a poner aquí el punto P. El punto P es cada uno de los términos de una sucesión. De la sucesión 3 entre 10 a la n. Y el punto S es cuando ustedes están realizando la suma de cada uno de los términos de la serie S1, S2, S3, así sucesivamente. Bueno, observen cómo cada uno de los puntos de P tiende hacia 0. En el caso de S se va a ir acercando hacia 1/3, que vendría siendo esta recta. Y en el caso de la suma, pues ustedes pueden observar cómo en cada ocasión se va rellenando, no como es que se vaya rellenando, se va adicionando un término decimal extra. Voy a poner hasta acá para poner a S como para que me muestre el rastro. A ver, se supone que ahí debe mostrarme los dos, no. Entonces este nada más. Ahí está. Entonces, S me representa cómo le voy sumando un término. Y P me representa cada término de manera independiente. Entonces, ustedes pueden observar cómo la suma de cuando le voy agregando 3 entre 10 a la 1, 3 entre 10 a la 2 y así sucesivamente, los puntos tienden hacia la recta y igual a 1/3. En cambio, cuando tomo cada término de manera independiente, pues lo que está sucediendo es que cada término se va haciendo más pequeño y la sucesión tiende a 0. La serie tiende hacia 1/3 porque estoy agregándole más y más términos, le voy adicionando más términos
Y en la sucesión, el término anterior va sustituyendo al siguiente y entonces se va volviendo se va viendo una tendencia hacia y igual a 0. Entonces, aquí vamos a tomar en cuenta, ahora sí, el criterio de la convergencia. Ya una vez que establecimos correctamente cuál es la diferencia entre la serie y la sucesión. Bueno, a ver, convergencia de la serie. A ver, si tengo la serie desde n igual a 1 hasta infinito de un, entonces, si el límite cuando Sn es igual a un número A, donde A lo vamos a llamar oficialmente como la suma parcial de términos. Bueno, no de términos, para no tomar en cuenta una confusión con la sucesión. La suma parcial de la serie. Si el límite de esta suma parcial de la serie cuando n tiende a infinito es A, entonces la serie converge. ¿Y hacia dónde converge esa serie? Pues hacia el número A. Como lo vimos hace un rato con un tercio. Si yo voy sumando 3 entre 10, más 3 entre 100, más 3 entre 1000, más 3 entre 10.000 y así sucesivamente, agregándole una cantidad infinita de términos, pues esa suma tiende hacia un tercio. Y de esta forma podemos decir que la serie converge. La serie converge hacia un tercio. En cambio, si cuando calculo el límite de esta serie resulta que no converge hacia un valor determinado, que no tiene una suma parcial como tal de la serie, entonces la serie va a diverger o no converge. Si no converge, decimos que diverge. Voy a poner un ejemplo muy simple a partir de estos, a partir de esta condición de la convergencia de la serie. Voy a tener esta serie. Primero, reescribo la que habíamos escrito hace un rato. Esta serie se dirige a un tercio. Pero a ver, ¿qué sucede con esta serie desde n igual a 1 hasta infinito? Simplemente le voy a poner n. Bueno, pues lo que voy a hacer es desarrollar los términos de esta serie. Cuando n es igual a 1, pues me queda 1. Cuando n es igual a 2, pues me queda 1 más 2. Cuando n es igual a 3, 1 más 3. 1 más 2 más 3. N es igual a 4, pues 1 más 2 más 3 más 4. Y así sucesivamente. Si ustedes suman todos los términos del conjunto de los números naturales, pues resulta que es un conjunto infinito y entonces tendrían que estar sumando varios términos infinitos. Bueno, no varios términos, una infinidad de términos. Si ustedes van sumando constantemente
cada uno de los elementos del conjunto de los números naturales, ¿cuál es el resultado? Tiende a infinito. Y entonces es cuando decimos que la serie diverge. Aquí pues es claro que esta serie se está acercando a un tercio. No llega a él, pero se está acercando a un tercio. Entonces en este caso la serie converge. En este otro caso, cuando voy sumando constantemente números naturales, pues resulta que la suma se sigue acumulando, se sigue acumulando, se sigue acumulando, y como tal no hay una cota, un límite al cual llegue. Por lo tanto, la serie de aquí abajo diverge. Podemos tomarlo de esta forma, ya que sabemos lo que es el acotamiento, pues resulta que una serie que converja siempre tiene un acotamiento que vendría siendo su suma. En el caso de la que tenemos aquí, pues vendría siendo un tercio. Cuando una serie diverge, significa que no hay una cota y por lo tanto no podemos calcular su suma. Así es como podemos entonces, de una mejor forma, saber cuando una serie converge y cuando no. Hasta el momento, porque hay otros métodos. La próxima semana ya nos encargaremos de ver esos otros métodos. Porque cada uno de los términos, conforme vamos incrementando su número, conforme vamos tendiendo hacia infinito, le está sumando cantidades cada vez, en este caso de esta serie le estamos sumando cantidades cada vez más grandes. Y pues no vamos a llegar como tal a un valor. La suma aquí tendería a infinito, pero infinito no es un valor. Por eso es que diverge. Cosa que no pasa con la serie de arriba. Porque esa tiene como tal un límite que es un tercio, que vendría siendo su suma, y entonces converge hacia un valor. Ahora, como les comenté, hay ocasiones en las cuales pues no podemos calcular la suma de una serie y pues en este momento todavía no sabemos cómo realizar eso. La próxima semana veremos algunas series específicas donde sí podemos realizar el proceso de encontrar cuál es su suma. Por ejemplo, esta nos va a representar una serie que le vamos a llamar geométrica, porque se genera a partir de una sucesión geométrica, de sumar los términos de una sucesión geométrica. Y de esa pues ya encontramos cuál es su suma. Pero la próxima semana ya lo veremos con más calma. Lo que sí podemos hacer es lo siguiente. Si yo tengo una serie como esta, que es convergente, aquí ya estoy estableciendo específicamente que esta serie converge. Entonces vamos a tener que el límite, cuando n tiende a infinito, del término un, de la función que me está generando como tal la serie, va a ser igual a 0. Entonces, si yo tengo una serie que de inicio sé que converge, el límite de la función que la genera, que en este caso sería la expresión u1 cuando n tiende a infinito, u1, un cuando n tiende a infinito, entonces va a ser 0. El límite de un cuando n tiende a infinito va a ser 0 en una serie convergente. Y aquí viene una nota importante. Aquí voy a poner serie que converge. Y aquí le voy a poner
el límite cuando n tiende a infinito de un tiene que ser igual a 0. El sentido de esta implicación es cierto. Entonces, esto es correcto. Si yo tengo una serie que converge, calculo el límite cuando n tiende a infinito de un y me tiene que devolver 0. Sin embargo, no puedo asegurar lo mismo al contrario. Es decir, si yo calculo el límite de un cuando n tiende a infinito de una serie y me devuelve 0, eso no quiere decir que efectivamente la serie es convergente. Entonces, si ustedes tienen una serie que de inicio ya saben que converge, pues eso quiere decir que el límite de un cuando n tiende a infinito de la expresión que está generando esa serie, pues es igual a 0. De la función que está generando esa serie, su límite tiene que ser igual a 0. Pero si no saben cuál es la característica de la serie y tienen un límite de ese término un cuando n tiende a 0, cuando n tiende a infinito igual a 0, entonces no saben cuál es el carácter de esa serie, ¿sí? Toda serie convergente implica que el límite de un cuando n tiende a infinito es 0, pero no al revés. Entonces, aquí deben tener cuidado. Hay otras formas, vamos a ver otros métodos a partir de la próxima clase de cómo verificar si una serie converge o no converge. Bueno, voy a poner aquí dos ejemplos rápidos. Uno de la serie que... Es decir, que si una serie te da que el límite de un es igual a 0, eso no quiere decir que la serie sea convergente, si es que no conoces de antemano cuál es su carácter. Entonces, le voy a bajar rápidamente. Por el momento, ya sabemos que la serie desde n igual a 1 hasta infinito, de 3 entre 10 a la n, esta converge a un tercio. Entonces esta serie converge. Pues bien, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a calcular el límite cuando n tiende a infinito del término un, que es el que me genera la serie, que es 3 entre 10 a la n. Este lo puedo evaluar directamente. 3 entre 10 a la infinito, 10 a la infinito pues es infinito, y 3 entre infinito pues me devuelve 0. Observen que se cumple esta característica que acabamos de comentar aquí arriba. Si la serie es convergente, pues entonces el límite cuando n tiende a infinito de un, la función que genera la serie, pues tiene que ser igual a 0. Aquí lo vemos. La serie es convergente y efectivamente sucede esto que acabamos de comentar. Pero vean qué sucede con esta otra serie. Esta es la que le vamos a llamar una serie armónica. Bueno, a ver, rápidamente, vean qué es lo que sucede aquí. El límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n. Pues esto es lo mismo que 1 entre infinito y pues me resulta 0.
Es la característica que acabamos de ver acá. Ahí la tenemos. Esa característica de una serie convergente, que el límite de la función un, la función que genera la serie cuando n tiende a infinito, es 0. Se cumple aquí en la serie armónica. Esto. Sin embargo, esta serie es divergente. ¿Cómo podemos ver que efectivamente es divergente? Bueno, lo voy a poner de esta forma. Voy a suponer que h es el valor de la suma. Recordemos que habíamos comentado, una serie es convergente si tiene una suma. Bueno, pues 1 entre 1/2 más 1/3 más 1/4. Aquí voy a poner unos 8 términos, más 1/6, más 1/7, más 1/8 y así sucesivamente. Voy a decir que esta serie converge hacia su suma, que es h. Si ustedes observan, cuando n es igual a 1, n es igual a 2, n es igual a 3, así sucesivamente voy generando todos estos términos. Bueno, no hay ningún problema. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Cada uno de los términos impares, aquí me faltó un quinto. Déjenme, les pongo aquí un quinto. Ahí está, un quinto. Bueno, cada uno de estos términos, un quinto, lo voy a sustituir. Lo voy a sustituir por una fracción que sea menor. Por ejemplo, ¿ustedes están de acuerdo que 1/4 es menor que 1/3? Entonces, el tercio lo voy a sustituir por 1/4. ¿1/6 es menor que 1/5? También. 1/7 es mayor que 1/8, entonces el séptimo lo voy a sustituir por 1/8. Bueno, aquí estoy alterando la suma. Los términos impares, 1/3, 1/5, 1/7, 1/9, 1/11 y así sucesivamente, los estoy sustituyendo por la respectiva siguiente fracción. Entonces, 1/4 sustituye 1/3. Esto debe disminuir la suma, porque si yo quito un sumando y lo sustituyo por uno que es menor, pues debo ir bajando la cuenta completa de la suma. ¿Sí están de acuerdo? Que si yo le voy quitando algún término y le voy agregando uno menor, la suma se va haciendo menor. Entonces, en esencia lo que tengo aquí es que esta nueva suma, 1, 1/2, 1/4, más 1/4, más 1/6, más 1/6, más 1/8, más 1/8, debe ser menor a la suma original h. Vean qué es lo que va a suceder. 1 más 1/2. Más 1/4 más 1/4, pues son 2/4, que viene siendo 1/2. 1/6 más 1/6 son 2/6, que es 1/3. 1/8 más 1/8, pues es 2/8, que es 1/4. 1/10 más 1/10, pues vendría siendo 1/5. 1/12 más 1/12 vendría siendo 1/6 y así sucesivamente. Dense cuenta que este término y este término, o bueno, toda la suma de estos términos, son precisamente h, la suma original h. Entonces, si yo hago esa sustitución, aquí me quedaría como h menor o igual que 1/2 más h. Pues eso no tiene sentido. ¿Cómo es posible que algo sea mayor o igual
que lo mismo más un medio. Es una contradicción. Por lo tanto, de inicio, la hipótesis que planteé de que la serie armónica tiene una suma no es correcta. Entonces, si la serie no tiene una suma, pues debe ser divergente. Y vean que esta serie que aquí acabamos de mostrar que es divergente, tiene un límite de su función generatriz igual a 0. Entonces, eso es a lo que me refería hace un rato. Si yo tengo una serie convergente, cuyo límite cuando n tiende a infinito de su función generatriz es igual a 0, pues eso se va a presentar cuando la serie es convergente, pero no al revés. Es decir, que un límite cuando n tiende a infinito de la función generatriz igual a 0 no me va a decir automáticamente que la serie es convergente. Digámoslo así, esto es como decir que no hay decisión. Si evaluamos este límite, no hay decisión si la serie es o no es convergente. En cambio, si ya sabemos de inicio que la serie es convergente, como esta, entonces se va a presentar ese límite. Siempre, siempre, siempre. Por último, entonces lo último, serie convergente. Si la serie es convergente, entonces el límite de su término generador un es 0. Una serie divergente. Aquí vamos a especificar. Ya sabemos que si en sentido contrario yo calculo primero el límite sin saber si la serie es convergente o no, pues no me va a decir nada, no se va a decidir de esa forma. Sin embargo, ¿qué sucede cuando el límite es diferente de 0? Ahí sí podemos aclarar específicamente que cuando el límite del término generador si es diferente de 0, entonces forzosamente la serie tiene que ser divergente. Porque ya vimos que si es igual a 0, pues no nos dice absolutamente nada. Puede o no puede ser convergente o divergente, lo que ustedes quieran. Pero si ustedes calculan el límite, aquí sí, si ustedes calculan el límite de la función generatriz cuando n tiende a 0, y resulta que ese límite es diferente de 0, entonces la serie es divergente. Esto sí lo podemos asegurar. Aquí, tomen en consideración que estamos evaluando el término un, el término que me está generando a la serie. El término un es diferente de como tal la serie. En uno estoy realizando la suma, si ustedes lo quieren ver de esta forma, la suma de los términos, y en el otro solo me estoy enfocando en un término en particular, ¿sí? Entonces, tomen en cuenta esto, es completamente diferente
un de la suma desde n igual a 1 hasta infinito de un. Son dos cosas diferentes. Una me ayuda a generar la serie y la otra es la serie como tal.